Capítulo 74. Kirk, coagulación sanguínea. ¿Qué es exactamente el asesino de héroes? ¿El don de Stein? Midoriya Izuku pensó frenéticamente durante la breve pausa en su combate. Las acciones del enemigo claramente buscaban herirlo, como lo indicaban las espadas que portaba. Al mismo tiempo, Midoriya pensó en el héroe profesional que Iida Ten ya había salvado. El héroe no podía moverse, apoyado contra la pared, pero no presentaba heridas graves visibles. ¿Es un don que hace que las personas no puedan moverse si tienen una herida? Midoriya lo adivinó y se volvió aún más cauteloso para no ser herido por el asesino de héroes. Incluso una pequeña herida podría acabar con la pelea. El asesino de héroes. Stein era muy astuto. Era la primera vez que Midoriya Izuku se enfrentaba a un oponente tan fuerte. Esto era diferente de su combate contra Todoroki Shoto. Sus fuerzas no eran comparables. La fuerza de Todoroki Shoto residía en su don. Mitad frío, mitad caliente. Que podía desatar aterradores ataques de hielo y fuego, convirtiéndolo en una artillería con forma humana. La fortaleza de Stein residía en sus habilidades y experiencia, perfeccionadas mediante el trabajo duro y el entrenamiento. Fue el esfuerzo personal lo que lo fortaleció. Midoriya Izuku coincidió en cierta medida con las palabras de Stein. Eran parecidos. No en creencias ni sueños, sino en sus estilos de lucha. Ambos se fortalecieron mediante el trabajo duro y el entrenamiento. Tras sus dos intercambios con Stein, Midoriya comprendió que el don del asesino de héroes no era muy útil. La fuerza del enemigo provenía de sus habilidades de combate y su experiencia. Sintiéndose arrepentido, Midoriya preguntó directamente. Tus habilidades se adquirieron con mucho esfuerzo mediante el entrenamiento, pero las usas para perjudicar a héroes profesionales. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Todo es por una sociedad de héroes de verdad. Increíble. La breve conversación no dio resultado. Midoriya Izuku retiró los cables de acero de sus guantes y desenrolló el ancla de acero, que había caído al suelo tras chocar con la espada. Tenía que capturar a Stein, el asesino de héroes. Midoriya Izuku no podía permitir que siguiera asesinando a otros héroes profesionales. Hoy, haría lo que fuera necesario para detenerlo. Agarrando el ancla de acero, Midoriya la insertó en la pared del callejón junto a él. Enfrentándose al astuto asesino de héroes, tuvo que darlo todo. La tercera ronda de batalla estaba lista. Una última cosa que toda la luz dijo una vez. Midoriya apretó sus guantes y miró a Stein, diciendo lentamente. Para enfrentarte a enemigos irracionales, usa tus puños para hacerles creer. En un instante, ambos comenzaron a moverse. Esa frase pareció ser la señal para el inicio de la batalla. Midoriya Izuku y el asesino de héroes se lanzaron uno contra el otro. Stein lanzó una espada corta, y el alambre de acero de Midoriya la interceptó. Mientras cargaba contra el enemigo, la espada corta también fue devuelta al asesino de héroes. Stein, saltando en el aire, esquivó la espada corta que regresaba. Empuñando una espada larga, giró en el aire y atacó directamente a Midoriya. La red de alambre de acero formada por los dedos de Midoriya bloqueó el frente. La hoja y el alambre de acero chocaron, y chispas metálicas volaron por todas partes. La acción no había terminado. Mientras el cuerpo de Stein caía por la gravedad, sostenía una espada corta en la otra mano y atacó directamente el rostro de Midoriya. En una esquiva extrema, Midoriya Izuku usó la postura del puente de hierro para evitar el ataque de la espada corta. Al mismo tiempo, la red de alambre de acero en su mano enredó la espada larga de Stein, usando toda su fuerza para lanzarlo hacia atrás. El cuerpo de Midoriya, entrenado durante años, tenía la fuerza suficiente para lanzar a un hombre adulto. Stein, aún con la espada larga en la mano, fue lanzado hacia atrás por él. Sabiendo que Stein, el asesino de héroes, no podía esquivarlo en el aire, Midoriya se giró y saltó, y el alambre de acero de sus guantes se dirigió hacia Stein en el aire. Sin embargo, la experiencia en combate del asesino de héroes era extremadamente rica. Pateó la pared del callejón, aprovechando la fuerza del rebote para ajustar su postura y esquivar el ataque de alambre de acero de Midoriya. Al mismo tiempo, Stein no detuvo sus acciones. Mientras Midoriya lanzaba su ataque, Stein lanzó la espada corta. Midoriya no pudo interceptarla con el alambre de acero y apenas esquivó su cabeza. La espada corta le rozó la cara. Una marca de sangre apareció en el rostro de Midoriya.
no había esquivado por completo el ataque de la espada corta, y Stein le había cortado el rostro. Al ver la expresión de alegría de Stein, el asesino de héroes, Midoriya Izuku sintió una profunda desilusión. Lo habían golpeado, pero desconocía su don. Sin embargo, no pasó nada. Midoriya estaba un poco confundido. Ya lo habían cortado, así que ¿por qué no se había activado el don del enemigo? En ese momento, el asesino de héroes Stein hizo su movimiento, arremetiendo contra Midoriya de nuevo. Midoriya, ahora en alerta máxima, cubrió rápidamente al enemigo con alambres de acero. Stein bloqueó los cables con su larga espada. Al darse cuenta de que no podía acercarse, desistió de acercarse a Midoriya y usó las paredes del callejón para saltar por encima de su cabeza, aterrizando detrás de él. ¿Qué? Midoriya se giró rápidamente y vio a Stein corriendo hacia su espada corta caída. No es bueno. Midoriya de repente entendió el Kir de Stein. Espada herida sangre. El don de la mancha asesina de héroes necesitaba sangre para activarse. Midoriya lo descubrió. Cuando Stein estaba a punto de tomar su espada corta, un alambre de acero se envolvió rápidamente alrededor de la hoja y la tiró hacia atrás, tomando a Stein con la guardia baja. Eso estuvo cerca. Midoriya, casi bañado en sudor frío, sostenía ahora la espada corta. Había usado el alambre de acero impulsado por el Rey de las Tormentas. Una técnica que había empleado en su combate contra Todoroki. Parece que has descubierto mi don. Bloodcurtle. Stein giró lentamente, pensando que podía terminar la pelea, pero la rápida reacción de Midoriya lo sorprendió. Tus acciones fueron demasiado obvias. Limpiándose la sangre del rostro, Midoriya pensó rápidamente en el don de Stein. El don de Stein, el asesino de héroes. Cuidado de sangre. Le permitía paralizar a las personas lamiéndoles la sangre, con una duración que dependía del tipo de sangre. Capítulo 75. El resultado está decidido. Midoriya lanzó la espada corta muy atrás y volvió a concentrarse. Aunque conocía el don de Stein, no le daba mucha ventaja. La fuerza de Stein residía en sus habilidades de combate, al igual que la de Midoriya. Niño, la próxima vez jugaré contigo. Dicho esto, Stein, el asesino de héroes, se dio la vuelta y huyó. Su combate con Midoriya estaba igualado, e Ida Tenya ya había ido a avisar a los héroes profesionales. Si no se marchaba ahora, no podría escapar. El asesino de héroes era rápido. En pocos pasos, casi había salido del callejón cuando una bola plateada voló sobre su cabeza y aterrizó a la salida. La bola plateada explotó al impactar, liberando densos cables de acero que bloquearon completamente la salida del callejón. ¿Dije que podías irte? Midoriya, todavía en posición de lanzamiento, había usado la bola plateada para bloquear completamente la salida del callejón. Esta herramienta, usada contra Nomu en el campo de entrenamiento de la USG, tenía una versión diferente. La usada contra Nomu retraía los cables de acero para atar, mientras que ésta se conectaba a las paredes tras explotar, lo que dificultaba que alguien se abriera paso sin resultar herido. Stein se giró, sosteniendo su espada y mirando fríamente a Midoriya Izuku. Parece que debemos resolver esto. Dale. Midoriya Izuku tensó el alambre de acero en sus manos como si fueran cuerdas de guitarra. Estaba decidido a detener al asesino de héroes. Hoy mismo. Si lo dejaba escapar, más héroes profesionales podrían ser asesinados. Entonces Midoriya no dejaría ir a este tipo hoy. Stein atacó a Midoriya Izuku con su espada. Si no se encargaba del pelinegro que tenía delante, quizá no lograría escapar hoy. Conociendo el don del asesino de héroes. Coagulación de sangre. Midoriya Izuku no se atrevió a entrar en combate cuerpo a cuerpo. Activó el Rey de las Tormentas. De pie, trepando la pared mientras disparaba de nuevo el alambre de acero al enemigo. Stein desvió el primer ataque con su espada y saltó, usando la pared como trampolín para perseguir a Midoriya Izuku. En su segundo enfrentamiento en el aire, Midoriya Izuku intentó envolver la muñeca izquierda del asesino de héroes. Con 5 cables de acero, pero Stein sostenía una espada corta en su mano izquierda. El alambre de acero fue bloqueado por la espada corta del asesino de héroes, pero Midoriya no se rindió. Envolvió el alambre alrededor de la espada corta y se la arrancó de la mano a Stein. Pero todo esto era parte del plan de Stein. Sabía que la fuerza del pelinegro era comparable a la suya, así que usó un truco.
Con la espada corta de su mano izquierda a la mano, Stein blandió la espada de su mano derecha hacia Midoriya Izuku. Pero Akaya Kayun ya había adivinado el movimiento del asesino de héroes. El arma en su mano derecha estaba destinada a cortarlo. Midoriya disparó el cable de acero de su mano izquierda al tubo de escape de la pared opuesta, estabilizándose con el pie izquierdo. El rey de las tormentas. Con el pie derecho, se transformó. Voladora. Corte de hierro. La cuchilla de metal formada por la rueda bloqueó la larga espada del asesino de héroes. Y chispas volaron por el choque. Al ver que el asesino de héroes no tenía otras armas, Midoriya Izuku retrajo el cable de acero con su mano izquierda, tirando de sí mismo hacia la pared opuesta mientras pateaba el pecho de Stein con el rey de las tormentas en su pie izquierdo. Esta vez, Midoriya no usó la forma letal del rey de las tormentas. No pudo usar un ataque letal, solo lo suficiente para incapacitar al asesino de héroes. En el choque aéreo, todos estos cambios ocurrieron en tan solo 2 segundos. Midoriya Izuku bloqueó la espada del asesino de héroes con el pie derecho mientras pateaba el pecho de Stein con el pie izquierdo. El asesino de héroes. Stein estaba en apuros. Su única espada fue bloqueada por el pie derecho de Midoriya, y no tenía otras armas para atacar al pelinegro. Stein había usado la pared como trampolín, pero en el aire no tenía otro apoyo. No pudo esquivar la potente patada de Midoriya. Sin embargo, en esta situación desesperada, el asesino de héroes Stein tenía una sonrisa triunfante. Midoriya sintió un escalofrío, presintiendo que algo andaba mal. La hoja corta voló hacia atrás, cortando el brazo derecho de Midoriya y salpicando sangre. La hoja regresó a la mano de Stein. Al mismo tiempo, Midoriya Izuku pateó con fuerza a Stein en el pecho, enviándolo al suelo. Tras el duro impacto de Stein, Midoriya Izuku también aterrizó. Pero en ese momento no podía moverse. Midoriya Izuku sentía como si su cuerpo fuera una máquina soldada con malicia. No podía mover un dedo. Solo su boca y su lengua podían hablar. Silbido. Me duele mucho. Stein, el asesino de héroes, se levantó lentamente del suelo, sujetándose el pecho donde había recibido la patada. La patada de Midoriya, combinada con la caída, le causó un dolor considerable. Maldita sea, ¿qué acaba de pasar? Midoriya Izuku, arrepentido, vio que el asesino de héroes solo tenía una espada larga en la mano. Pensó que podría derrotarlo, pero ¿por qué la espada corta salió volando tras ser lanzada por el alambre de acero? Gracias por la inspiración, chico. Lamiendo la hoja corta en su mano, Stein notó que el mango estaba envuelto con alambre de acero. El alambre era tan delgado que Midoriya no lo había notado antes. ¿Cuándo? Su método de ataque había sido utilizado por Hero Killer Stein, pero Midoriya Izuku no se había dado cuenta cuando interceptó su cable de acero. Cuando me ataste, un trozo del alambre de acero se cortó y cayó al suelo, ¿no? La situación que describió el asesino de héroes era algo que Midoriya Izuku no había notado, lo que se convirtió en la clave de su pelea. Tras cortar el alambre de acero y atacar a Midoriya, Stein cayó al suelo. Cuando Stein lanzó la hoja corta y cortó el rostro de Midoriya Izuku, recogió el cuchillo mientras lo rodeaba. Aunque Midoriya arrojó rápidamente la espada corta del asesino de héroes, Stein recogió el trozo de alambre de acero del suelo. Este era su ataque sorpresa planeado. Maldita sea. Midoriya Izuku se mordió el labio. Había sido descuidado. No esperaba perder por su propio error. Había subestimado a su oponente. Niño, eres impresionante, así que no te mataré. Eres un verdadero héroe. El asesino de héroes Stein tomó su arma y pasó junto a Midoriya Izuku, dirigiéndose a otra salida en el callejón. Bastardo. Midoriya maldijo al asesino de héroes y a sí mismo. Su incompetencia permitió que este bastardo escapara. Si más héroes profesionales fueran asesinados después, se arrepentiría el resto de su vida. Adiós, pequeño segador. Stein estaba muy feliz. Midoriya Izuku le había traído una gran alegría. No esperaba que un niño así existiera en esta sociedad. Ansiaba volver a verlo. No hace falta que digas adiós, porque estarás en prisión el resto de tu vida. Quien decía esto estaba parado a la salida del callejón, bloqueando al asesino de héroes. Su capa roja ondeaba al viento, y sus ojos furiosos reemplazaron su habitual sonrisa alegre.
Se paró frente al asesino de héroes, exudando una presión que hizo que Stein se sintiera como si estuviera enfrentando a All Might. El héroe Lemillion ha llegado. Togata Mirio ya está aquí. Capítulo 76. One for All. Lemillion. Mirio-senpai. Mi gorilla, no. Akaya Kayun, lo hiciste genial. Déjame el resto a mí. De pie frente a la mancha asesina de héroes estaba Togata Mirio. Al llegar al lugar del desastre, 5 gnomus se descontrolaban, atacando a los ciudadanos indiscriminadamente, con gritos y llantos por doquier. Lleno de ira, Togata Mirio corrió y golpeó a un gnomu que estaba a punto de atacar a un ciudadano, enviándolo a volar y clavándolo en el suelo. Respirando hondo, Togata Mirio activó el poder de One for All. Sabía que estos gnomus eran armas creadas por la Liga de Villanos, así que no se contuvo. Togata Mirio eliminó a los gnomus en el suelo, pero los 2 gnomus voladores le estaban dando dolor de cabeza. Los gnomus volaban demasiado rápido para que pudiera alcanzarlos con One for All. Cada vez que saltaba para atacar, se alejaban volando. Togata Mirio tuvo que permanecer en el suelo, esperando una oportunidad para atacar, cuando Iida Tenya llegó corriendo. Lemillion-senpai. Iida, sin aliento, cargó a un héroe herido y corrió a toda velocidad, agotando sus energías. Tenya, ¿qué pasa? El asesino de héroes apareció y Midoriya lo está deteniendo. El repentino cambio de acontecimientos inquietó a Togata Mirio. Estaba preocupado por Midoriya, pero los gnomus voladores seguían siendo una amenaza para los ciudadanos, y no podía irse. En ese momento, una llama ardiente se disparó, asando a un gnomu volador y haciéndolo caer. Apareció un hombre envuelto en llamas, y todos lo reconocieron como el famoso héroe número 2, Endeavor. ¿Eres el niño que sigue a All Might? ¿Está All Might aquí también? Al ver a Togata Mirio, la primera preocupación de Endeavor fue su rival, All Might, en lugar de los gnomos restantes. Endeavor, qué bueno que estás aquí. Te dejo esto a ti. Antes de que Endeavor pudiera responder, Togata Mirio salió corriendo, sin perder tiempo. Maldito niño, igual que toda la noche, nunca escucha a nadie. Endeavor, con su temperamento feroz, tenía llamas que ardían con fuerza en su cuerpo. Pero ahora, tenía que hacer lo que un héroe debe hacer. Iida. Era Todoroki Shoto, siguiendo a Endeavor. Había llegado a Ciudad Osu con su padre para enfrentarse al asesino de héroes, pero se encontraron con Nomu en el camino. Todoroki, ¿estás aquí también? Ahora no es momento de hablar, sígueme. Iida Tenya, ansioso y apremiado, no podía descansar a pesar de que Togata Mirio ya se había adelantado. Llamó a Todoroki Shoto para que lo siguiera rápidamente y apoyara a Midoriya. Shoto. Al ver a su querido hijo huir con su compañero de clase sin decir palabra, la barba ardiente de Endeavor se encendió de ira. Todoroki finalmente había aceptado usar sus llamas, pero sentía que la presencia de su padre no era tan importante como la de sus compañeros. Morir. Abandonado por su hijo, Endeavor, en un ataque de ira, atacó al gnomo volador con la intención de convertirlo en pollo asado. Cambio de perspectiva. Llegando al momento crucial, Togata Mirio se paró frente al asesino de héroes. Como un dios, exudando un aura poderosa que hizo que Stein agarrara su arma con fuerza. Los instintos de Stein, perfeccionados durante años de entrenamiento, le indicaron que el hombre que tenía ante sí estaba en un nivel completamente diferente. Este héroe era increíblemente fuerte. Lemillion-senpai, el don del asesino de héroes impide que la gente se mueva si lame su sangre. Cuidado con cortarte. Gracias, Midoriya. Lo entiendo. Al ver a Midoriya paralizado como una estatua, Mirio supo que esta era información por la que su subordinado había arriesgado la vida. Como héroe, no podía dejar escapar al asesino de héroes. Y tenía que capturarlo con éxito. Sin más palabras, el asesino de héroes. Stein no tenía intención de rendirse. Blandió su espada contra Togata Mirio. Para sorpresa de Stein, el hombre que estaba frente a él no esquivó ni hizo ningún movimiento defensivo. Pero a Stein no le importó. Su espada continuó su trayectoria hacia Togata Mirio, con la esperanza de asestarle un golpe decisivo. Para sorpresa de Stein, su espada atravesó al hombre como si estuviera cortando el aire, una entidad inexistente. Paga por tus crímenes.
Con un puñetazo feroz, Togata Miró asestó un golpe al asesino de héroes. Este golpe no usó el poder de One for All, ya que los héroes no podían usar fuerza letal, ni siquiera contra sus enemigos. Pero después de haber entrenado Bajiquan durante años, ¿pensaste que recibir un golpe de Togata Miró se sentiría bien? Este sólido golpe dobló a Stein como un camarón, haciéndolo sentir como si estuviera a punto de vomitar, con la cabeza dando vueltas. Rendirse. Togata Miró se estiró para capturar al asesino de héroes. Como héroe, no necesitaba acciones innecesarias. Bastaba con someter al enemigo. Stein, agachado, aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa con una espada corta. Sabía, por el fuerte golpe, que los ataques del héroe serían sólidos, así que el movimiento de captura sería el mismo. Sin embargo, la hoja corta atravesó la mano de Togata Miró, igualmente insustancial. ¿Qué? Hace mucho que descubrí tus movimientos. Con un uppercut, Miró convirtió su mano en un puño y golpeó la barbilla de Stein, enviándolo a volar. El don de Sir Niuteye es previsión, lo que le permite anticipar los movimientos de su oponente. Togata Miró, discípulo de Sir Niuteye, heredó su estilo de lucha. Aunque el don de Miró es permeación. El largo entrenamiento de Sir Niuteye y su experiencia en combate le ayudaron a desarrollar un estilo de lucha que anticipa las acciones del enemigo. Togata Miró descifró cada movimiento de Stein. Con su don permeación, Stein se topó con un héroe que realmente lo contrarrestó. Tras recibir un puñetazo y salir volando, Stein ajustó su postura al aterrizar. No sería capturado tan fácilmente. ¿Aún quieres pelear? Sí. Debo eliminar todas las falsificaciones. No voy a fracasar así. Al ver al decidido asesino de héroes, Miró decidió noquearlo con un fuerte puñetazo. ¡Qué tipo tan repugnante! Tras las palabras de Midoriya Izuku, varios cables de acero atacaron a Stein. El asesino de héroes, de espaldas a Midoriya, no pudo reaccionar. Ya estaba aturdido por los golpes de Miró. Por alguna razón, Midoriya sintió que podía moverse de nuevo. Con el asesino de héroes aturdido y de espaldas, no atacar sería una tontería. Maldita sea, es sangre tipo 0. La red de acero envolvió al asesino de héroes como una telaraña. Mientras Stein era sorprendido por el don coagulación de sangre de Midoriya Izuku, Togata Miró asestó el golpe final. Un puñetazo directo, no muy potente, pero impactó en la cara del asesino de héroes. Stein, tras recibir múltiples golpes, finalmente se desmayó. En ese momento, Iida Tenbya y Todoroki Shoto llegaron, viendo al Hero Killer Stein en el suelo con Midoriya Izuku asegurándolo con cables de acero. Oye, ¿estáis aquí los dos? Togata Miró los saludó con una sonrisa alegre, como el sol. Midoriya. Miró-senpai. ¿Qué es esto? ... Iida Tenbya señaló la escena, mientras Todoroki Shoto permaneció en silencio, sin entender por qué seguía a Iida. El asesino de héroes ha sido capturado. No causará más problemas. Midoriya respondió. El asesino de héroes Stein fue un duro oponente para su primera pasantía de héroe. Capítulo 77. Incidente del asesino del héroe. Fin. El asesino de héroes Stein fue capturado, y los gnomos que asolaban Ciudad Osu también fueron eliminados. Togata Miró clavó 3 gnomos en el suelo, y Endeavor asó a 2 gnomos voladores. Como los gnomos no son humanos, los enemigos fueron testigos de todo el poder de los héroes profesionales y fueron derrotados instantáneamente. Después, esperaron a la policía. Miró y Midoriya entregaron a la policía al asesino de héroes, atado e inconsciente. Tras responder algunas preguntas, el incidente concluyó. Togata Miró ayudó a la policía a transportar a los 3 gnomus, mientras que los 2 gnomus derrotados por Endeavor quedaron carbonizados, pareciendo grandes pedazos de basura. Después de terminar todas las tareas de seguimiento, Togata Miró se secó el sudor de la frente y dijo: Buen trabajo, chicos. ¿Qué les parece si vamos a comer? Yo invito. Ya estaba oscuro. Llevaban toda la tarde patrullando y buscando al asesino de héroes, y ni Millón ni Midoriya habían cenado aún. Entonces no seré cortés. Iida y Todoroki, ¿vienen? Gracias, Miró-senpai. Gracias. Midoriya preguntó cortésmente a sus 2 compañeros de clase, e Iida le agradeció, mientras Todoroki tímidamente dijo gracias. Endeavor, ¿te gustaría unirte a nosotros? No hace falta.
Shoto, vuelve pronto. Togata Mirio invitó amablemente al héroe número 2, pero Endeavor, con su arrogancia habitual, se dio la vuelta y se fue, recordándole a su hijo que regresara temprano. ¿El esfuerzo es siempre así? No le hagas caso, solo es un idiota. Mirio se rascó la cabeza torpemente, mientras Todoroki, disgustado con la actitud de su padre, hizo un comentario frío que dejó a Midoriya sintiéndose emocionado. La relación padre-hijo entre Todoroki y Endeavor sigue siendo la misma. Más tarde, Togata Mirio llevó a Midoriya y a los demás a un bonito restaurante de barbacoa. Decidieron cenar allí. Al ver entrar a los héroes profesionales, el propietario les dio una cálida bienvenida y les dio un buen lugar. Mientras asaban la carne, los 4 comenzaron a charlar. Por cierto, Mirio-senpai. Midoriya de repente recordó algo y levantó el dedo para preguntar. ¿Tu don no es permeación? ¿Cómo lograste hundir al Nonbus? Oh. Togata Mirio se quedó momentáneamente sin palabras. La pregunta de Midoriya era difícil de responder, ya que su poderosa fuerza provenía de haber heredado el don de All Might. One for All. Que debía mantenerse en secreto. Million se encontraba repentinamente en un aprieto. La capacidad de observación de Midoriya era demasiado aguda. ¿Será que la permeación de Mirio-senpai tiene otras funciones? Quizás sea un movimiento especial oculto. Correcto, a medida que los quirks se vuelven más fuertes, pueden mostrar habilidades más diversas. Exactamente, al igual que muchos héroes profesionales, los quirks no son solo habilidades individuales sino que tienen funciones más amplias. Iida Tenbia desvió el tema con éxito cuando a Million le resultó difícil explicarlo, participando incluso en una acalorada discusión con Midoriya. Iida es realmente servicial. Togata Mirio elogió en silencio a su joven con gafas, casi acorralado por Midoriya. Por cierto, Todoroki, ¿viniste con Endeavor a atrapar al asesino de héroes? Pero no esperaba que ustedes se nos adelantaran, Midoriya. Todoroki Shoto respondió con sinceridad, y Midoriya reflexionó un momento. Por el festival deportivo, sabía que Todoroki odiaba a su padre. Ahora, trabajando con Endeavor, ¿había mejorado su relación? Hablando de eso, Mirio-senpai es realmente asombroso. El asesino de héroes. Ni siquiera tuvo oportunidad de contraatacar y lo derribaste con solo unos cuantos golpes. Iida admiraba profundamente a Togata Mirio. Odiaba profundamente a Stein, pero ahora que el asesino de héroes había sido capturado, Iida se sentía un poco mejor y agradecía a Mirio por haberlo derrotado. No puedes decir eso. Midoriya también estuvo impresionante. Contuvo al asesino de héroes hasta mi llegada. Con un poco más de suerte, podría haberlo derrotado. No me tomes el pelo. Ya estaba inmovilizado. La modestia de Togata Mirio avergonzó a Midoriya. Carecía de la experiencia de su enemigo y Stein lo engañó con su propio alambre de acero. Fue realmente vergonzoso. Hablando de eso, el asesino de héroes y Nomu aparecieron al mismo tiempo. ¿Podrían estar trabajando juntos? Sí. Eso es un verdadero problema. Tendremos que dejar que la policía saque información del asesino de héroes. La preocupación de Midoriya era compartida por Togata Mirio. La Liga de Villanos ya había invadido la preparatoria UA, y Nomu fue su creación. Esta organización enemiga pretendía eliminar a All Might, así que Mirio debía ser cauteloso. Pero pensar demasiado en ello ahora no servirá de nada. El enemigo se esconde en las sombras y no podemos encontrarlo. Por ahora, debemos cumplir con nuestro deber de héroes y proteger a la gente. Sí, al menos con el asesino de héroes en la cárcel, no se perseguirán más héroes profesionales. Tras charlar un rato, los 4 disfrutaron de su barbacoa. Mientras comían, Midoriya notó algo de repente. Todoroki, ¿por qué tu carne se cocina más rápido? Lo calenteo un poco yo mismo. Todoroki controlaba la llama a lo largo de sus palillos, cocinando la carne rápidamente sin quemar los palillos. Esto me ayuda a entrenar un poco mi don. No soy muy hábil con las llamas. Veo. Midoriya se dio cuenta de que Todoroki se esforzaba por entrenar su don. No podía quedarse atrás. Todoroki, ¿podrías ayudarme también? Midoriya le entregó su carne a Todoroki, el significado era claro. Todoroki-senpai, por favor ayuda. Todoroki, ¿podrías ayudarme también? Al ver esto, los otros 2 siguieron su ejemplo y le entregaron su carne cruda a Todoroki.
Todoroki comenzó a cocinar la carne en silencio para todos. Después de todo, tenían hambre y la carne no se cocinaba lo suficientemente rápido. Capítulo 78. Niuteye. Ustedes dos lo hicieron bien esta vez. En la oficina de Niuteye, el propio Niuteye estaba sentado en su silla, mientras Midoriya Izuku y Togata Mirio le informaban desde el otro lado del escritorio. Pero señor, Nomus también apareció en Ciudad Osu esta vez. Me preocupa mucho la relación entre la Liga de Villanos y el asesino de héroes. La Liga de Villanos. Al oír ese nombre, Niuteye guardó silencio. Sabía más sobre esta organización que quería acabar con All Might, pues había colaborado con ella durante muchos años. Los Nomus que invadieron la preparatoria U-A y causaron estragos en Ciudad Osu eran monstruos sin mente que obedecían órdenes. Niuteye sabía que alguien podía crearlos. El archienemigo de All Might, que luchó a muerte con el héroe número 1 hace unos años, dejó a All Might gravemente herido y se desconoce el destino de ese hombre. A juzgar por la situación actual, ¿ese hombre sigue vivo? Niuteye estaba muy preocupado. Temía que All Might muriera por esto. Cabe reiterar que el Ki de Niuteye es previsión. Lo que le permite ver el futuro de la persona que mira. Después de que All Might resultó gravemente herido, Niuteye vio el futuro de All Might. Muerte. Entonces instó desesperadamente a All Might a retirarse y dejar de ser un héroe, pero el número 1 rechazó la petición de Niuteye. All Might no solo era un héroe sino también el símbolo de la paz. Así que no podía caer. A pesar de sus graves heridas, All Might continuó con sus actividades de héroe, manteniéndose activo frente a todos. Y esta fue la razón por la que Niuteye y All Might se separaron. Ya sea que la elección de All Might enfureció a Niuteye o su falta de voluntad para ver a All Might morir frente a él, Niuteye luego estableció su propia agencia de héroes. En los últimos años, el cuerpo de All Might se había debilitado gradualmente debido a sus actividades heroicas. Cuando necesitó encontrar un sucesor, Niuteye le informó que ya lo habían elegido. Niuteye conocía One for All. Para mantener vivo a All Might y asegurar que su admirado héroe pudiera vivir el resto de su vida en paz, Niuteye tenía que actuar. Niuteye conoció a un estudiante de la preparatoria U-A, llamado Togata Mirio, quien siempre tenía una sonrisa radiante. Y lo que es más importante, había entrenado su don hasta el punto de dominarlo por completo mediante el trabajo duro. Justicia, pasión y una sonrisa. Togata Mirio era como el sol, iluminando a todos a su alrededor. Así que Niuteye decidió nombrar a este niño para el sucesor de M1GHT. Desde el primer año de Togata Mirio en la preparatoria U-A, Niuteye había estado en contacto con él y lo entrenó gradualmente. Togata Mirio cumplió con las expectativas de Niuteye, convirtiéndose en un hombre casi invencible. Finalmente, el año pasado, All Might se reunió con Niuteye y vio a Togata Mirio. All Might evaluó personalmente al sucesor que Niuteye había entrenado. Poseía todas las admirables cualidades de un héroe y, además, era muy poderoso. All Might y Togata Mirio lucharon como prueba de combate para comprender el potencial del niño. La permeación de Mirio realmente asombró a All Might. Niuteye había entrenado a un sucesor perfecto para él. Pero al final, All Might ganó la batalla. Capturó al enemigo con una velocidad a la que ni siquiera Lemillion pudo reaccionar. No hay duda del poder del héroe número 1. Tras este suceso, la relación entre All Might y Sir Niuteye volvió a la normalidad. Nunca tuvieron un conflicto grave. Solo fue un malentendido causado por la preocupación. En fin, entiendo la situación. Contactaré a la policía para ver si podemos obtener información sobre el escondite de la Liga de Villanos del asesino de héroes. Y el siguiente. Sir Niuteye se puso de pie y extendió su mano hacia Midoriya Izuku para un apretón de manos. Akaya Kayun, hiciste un excelente trabajo. Si te interesa, ¿te gustaría unirte a la agencia Niuteye después de graduarte? Sí, señor Niuteye. Midoriya Izuku le estrechó la mano y asintió. Había estado considerando a qué agencia unirse después de graduarse, y la agencia Niuteye fue una excelente opción. Parece que All Might no te juzgó mal. Eres incluso más excepcional de lo que imaginaba. Sir Niuteye había enviado a Midoriya y Million a capturar al asesino de héroes, pensando que Midoriya simplemente ayudaría mientras Million se encargaba del enemigo. Pero el desempeño de Midoriya superó sus expectativas. Mientras Lemillion lidiaba con los Nomus, Midoriya e Ida encontraron al asesino de héroes.
Rescataron rápidamente al héroe herido y usaron sus habilidades para detenerlo hasta que Togata Mirio regresó y lo capturó. El desempeño de Midoriya Izuku fue mejor de lo que Sir Niuteye había imaginado. Reclutar a un chico tan talentoso era ahora una prioridad. Midoriya, seremos colegas a partir de ahora. Lemillion abrazó a Midoriya Izuku, feliz de tener un joven tan destacado. Midoriya respondió cortésmente. Contaré con tu guía, Lemillion Senpai. Con el asesino de héroes capturado, las prácticas de Midoriya en la agencia Niuteye tuvieron un comienzo perfecto. No quedaba mucho por hacer. Después de terminar todas las tareas de seguimiento en la agencia Niuteye, Midoriya Izuku estaba a punto de irse a casa cuando Sir Niuteye lo llamó de repente. «Señor Niuteye, ¿necesita algo?» «No, quédate quieto un momento». Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sir Niuteye tuvo un repentino impulso de usar su don para ver el futuro de Midoriya Izuku. La previsión de Sir Niuteye. Su don era muy poderoso, permitiéndole ver el futuro de una persona. Desafortunadamente, el futuro que veía era inevitable. En cuanto a la muerte de All Might, no había cambiado. La última vez que Sir Niuteye se encontró con All Might, usó previsión. Y vio que All Might no podía escapar de su destino. Sir Niuteye odiaba su don por ello. A pesar de todos sus esfuerzos, incluyendo entrenar a un sucesor para que All Might se jubilara anticipadamente, el destino de All Might permaneció inalterado. En ese momento, All Might había respondido con una carcajada. Si puedo morir como un héroe, ese sería el mejor final para mí. Aunque esto lo puso triste, Sir Niuteye finalmente entendió que el destino de All Might estaba sellado. Sir Niuteye rara vez usaba su don con otros porque prever un futuro desalentador era inevitable. Pero en ese momento, sintió un fuerte deseo de ver el futuro de Midoriya Izuku. Así que hizo una excepción. El futuro de este niño debería ser brillante, ¿verdad? Niuteye, pensando esto, miró a Midoriya Izuku a los ojos y activó previsión. Fue como si hubiera atravesado las barreras del tiempo y el espacio. Niuteye vio el futuro. Sangre. Cadáveres. Una ciudad en llamas. Cables de acero llenaban el cielo, y todos los héroes profesionales que Niuteye conocía estaban colgando en el aire de los cables, sin excepción. Togata Mirio yacía en un charco de sangre, su mano débil intentaba alcanzar algo, pero cayó sin poder hacer nada. All Might estaba arrodillado débilmente frente a alguien. Ya no era el héroe musculoso, sino un hombre frágil y esquelético. La persona parada frente a All Might tenía cabello negro que le cubría un ojo, y su rostro estaba lleno de frialdad y crueldad, como la parca. Él era Akaya Kayun. Midoriya Izuku. Al salir de la visión, Niuteye se apoyó débilmente en el suelo, con el rostro cubierto de sudor frío. Había visto algo que no debería haber visto. «Niuteye, ¿qué pasa?» Midoriya corrió a ayudar a Niuteye, pero su acción fue detenida por el grito de Niuteye. «Midoriya Izuku, regresa». ¿Ojo de noche? Midoriya no sabía qué estaba pasando, pero Bubblegel también estaba en la oficina y rápidamente fue a ayudar a Niuteye. «Estoy bien, tú primero». Bueno. Aunque no sabía lo que había sucedido, Midoriya escuchó a Niuteye y se fue. «Bubblegel, contacta a All Might y haz que venga inmediatamente». Sentado en su silla de oficina, el rostro de Niuteye estaba cubierto de sudor frío. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo.
Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.